El tema de hoy, vamos a compartir Jesús de Nazaret, es el tema, y vamos a tocar el texto base Apocalipsis 5:5, y la palabra del Señor se lee para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice: uno de los ancianos me dijo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. Amén. Aleluya. Oramos, Padre que estás en gloria. Venimos delante de tu presencia en esta tarde dándote gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Sabemos que es tu palabra, Señor, la que nosotros traemos a tu pueblo, Señor. Sabemos que tú, Señor, traes la revelación a tu pueblo por medio de tu palabra. Sabemos que la palabra se revela, Señor, y esa revelación trae a nosotros, Señor, bendición, Padre Santo, porque podemos entender los planes, los propósitos y todo lo que tú tienes para nuestra vida. En esta hora, Padre, yo me pongo en tus manos, cedo emociones, humanidad delante de ti. Me considero una vasija de barro que tú me puedes usar, Señor, en esta hora. Padre, aquí estoy. Yo te cedo mi voluntad, mis emociones y todo delante de ti. Llevo cautivo mi pensamiento a la obediencia de Jesucristo y pongo, Señor, este pensamiento, Señor, pongo este pensamiento, Padre Santo, en tus manos. Y tú habla a tu pueblo, Señor. Háblame a mí también primeramente, Señor. Yo quiero que tú me hables. Yo quiero recibir una palabra, Señor. Y así compartir, Señor, lo que tú has dado de gracia a mí, compartirlo de gracia para tu pueblo. Toma el control, Espíritu Santo. Amén. Amén. El tema de hoy, Jesús de Nazaret, Apocalipsis 5:5. Es el texto base y dice: y uno de los ancianos me dijo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Amén. Punto número 1, Dios levanta a su hijo. Isaías 11:1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Dice este profeta Isaías que el Señor levantaría una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñaría de sus raíces. Amén. Y si usted entiende la palabra, usted puede entender que Dios levantó a David y luego de allí, de David, de la descendencia de David, viene Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor que nosotros hemos sido llamados por Jesucristo. Amén. Y por eso Él levantó. De allí se levantó una vara del tronco de Isaí y un vástago que retoñó, y sus raíces, ¿verdad?, son Jesucristo de Nazaret. Dice Jesucristo de Nazaret, nacido de mujer, vino en humanidad. Yo quiero que entienda, vamos a detenernos un poquito aquí en este punto. Yo quiero que entienda que Él vino nacido de mujer, vino en humanidad, para que Dios lo llevara a cabo el propósito por medio de Él. Él cuando vino en humanidad. Él no vino en espíritu. Cuando usted vio esa cruz que Él colgaba, esos azotes que le daban a Él allí en el camino, y toda esa sangre que Él derramaba, y cuando le escupían y le arrancaban sus barbas, era en humanidad. Sí, quiero que entienda que Jesús de Nazaret tiene poder. Y ahora vamos a ver este punto número 1 que dice: Dios levanta a su hijo y reposará. Mire lo que dice la palabra aquí en Isaías 1 en adelante. Dice: y reposará sobre él, porque él tiene el poder y el dominio. Dice la palabra que solo él. Por eso si usted lee Apocalipsis, me gusta cuando yo leo Apocalipsis, dice que solo Él tiene el poder para abrir esos sellos. Nadie tiene el poder. Ya ve que Dios lo envió a su hijo para pagar ese precio por usted, por mí. Pero nadie tiene el poder de abrir los sellos, sino solamente el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. Nadie, porque los ancianos se preguntaban quién tenía la autoridad para abrir esos sellos. Nadie tiene el poder para abrir esos sellos, solamente Jesucristo de Nazaret. Y dice que reposa sobre él. Mire qué lindo lo que reposa sobre él. Reposa el Espíritu del Señor. Y haga sus notas. Dice que reposa el Espíritu del Señor, reposa el Espíritu de sabiduría, reposa el Espíritu de inteligencia, reposa el Espíritu de consejo, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Oh santo, aleluya.
Dios levanta a su Hijo, es el punto número 1. Dice que Él no juzgará según su vista. Así fue lo que Dios decretó para Él. Por eso Dios lo levantó a su Hijo Jesucristo con un propósito. Dijo que Él puso esos espíritus sobre Él, esos 5 espíritus. Quiero que usted haga nota, son 5 espíritus que Dios puso sobre Él. 5 espíritus. Dice que puso el espíritu de Él, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de conocimiento y del temor del Señor. Amén. Y dice que no juzgará según su vista de sus ojos, sino que Él juzgará con justicia. Amén. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor en su cintura. El Señor le delegó esos 5 espíritus a Jesús. Le delegó esos 5 espíritus a Jesús, y por lo tanto cuando Él delega esos 5 espíritus, Él le dice: Señor, aquí estoy. Fue obediente, y lo vamos a leer más adelantito. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no replicó, Él no reprochó, Él no se detuvo a decirle: no, Dios mío, lo que me viene. Y Él sabía las escrituras. Déjeme decirle que Él era un maestro, Él era un profeta, Él tenía muchos dones que se le había. Él operaba en los 9 dones también. Por eso el Señor le da, dice: reposa sobre Él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Estamos en Isaías 11:1 en adelante. Amén. Ahí va a encontrar usted esos 5 espíritus que reposaron sobre la cabeza de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios levantó a su Hijo con un plan y un propósito. Efesios 6:14. Estad pues firmes, dice la palabra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Como el Señor nos está diciendo, ¿por qué Jesús de Nazaret el tema? ¿Por qué Dios levanta a su Hijo? Lo levanta para que el propósito de Él se lleve a cabo. Si Dios no levanta a su Hijo nacido de mujer, no se lleva a cabo el propósito por la cual Él lo trajo a la tierra. Y usted sabe, los mismos que andaban con Él todos los días, lo entregaron a la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Diría, ¿por qué? Porque Dios así lo permitió en Jesús. Mateo 2:6. Isaías 11:10. Acontecerá, óigase bien, quiero que preste atención. Isaías 11:10 dice: acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta para perdón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa, dijo el profeta. Una vez más, Isaías 11:10, acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta para perdón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Nosotros le buscamos al Señor todos los días, ¿verdad? Todos los días le buscamos a Él, buscamos el favor de Él y venimos delante de Él. Dios levanta a su Hijo. Mateo 2:6, aquí esta escritura nos dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Él se humilló, mis amados, mis amadas. Él se hizo humilde. En Él no había engaño. En Él no había soberbia. En Él era un hombre humilde. Dice que ni parecer, dice Isaías, léalo. Dice Isaías 53 que no había ni parecer ni hermosura en Él, para que nadie lo deseara. Varón de dolores, experimentado en quebranto, no abrió su boca, y nosotros le tuvimos por azotado y herido. Amén. Dice: Jesús de Nazaret fue enviado, amén, para perdonar pecados, porque en ninguno otro hay salvación sino por medio de Él.
Dice otra escritura en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Yo quiero decirle y quiero dejarle y aclararle en esta tarde que si usted invoca otro nombre no va a recibir perdón de pecados. Tiene que invocar el nombre de Jesucristo para que usted reciba ese perdón de pecados. Amén. Entramos al punto número 2. Jesús, sacrificio de Dios. Oh santo, aleluya. El Señor nos está hablando en esta tarde que cuando usted entiende por la palabra qué significa todo lo que Jesús hizo por usted y por mí, usted va a entender muchas cosas que usted no las entendía antes. Jesús, sacrificio de Dios. Isaías 53:5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él tuvo que sufrir el castigo suyo y mío. Y por medio de sufrir ese castigo suyo y mío, nosotros recibimos el perdón de pecados. Isaías 53:10. Con todo Dios quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Él puso su vida. Dios lo entregó como un sacrificio. Amén. Así lo entregó. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios da a su Hijo único, Jesucristo, en sacrificio para salvar la humanidad del pecado y de la transgresión y también de la ira que viene en el tiempo final. Quiero detenerme un poquito en este punto. Jesús, sacrificio de Dios. Punto número 2. Dice que Dios dio a su Hijo único, Jesucristo, en sacrificio para salvar la humanidad del pecado, de la transgresión, de la iniquidad y para salvarnos de la ira que viene en el tiempo final. ¿Viene una ira? Sí, viene una ira. Dice la palabra del Señor que Él vendrá a regir con justicia. Por eso vio qué bonito esos 5 espíritus que Dios depositó. Amén. Depositó esos 5 espíritus en Él. ¿Por qué? Porque Él iba a regir con justicia. Él no se iba a dirigir por la vista, sino por la justicia. Por eso Él es Dios, porque Él dice que se iba a dirigir por la justicia. Lucas 22:69. Porque desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del Padre de Dios. Me dice usted, ¿por qué dice allí que Él vendrá en el tiempo final a regir con justicia y vendrá ira? Dice la palabra del Señor que vendrá ira. Dice que usted y yo compareceremos delante de quién. Por eso allí leíamos en Apocalipsis. Dice que los ancianos se preguntaban, ¿quién abrirá el rollo? ¿Quién es digno de abrir el rollo? Dice la palabra que nadie era digno de abrir el rollo. Solamente Jesucristo, porque solamente a Él se le dio todo poder. Dice la palabra del Señor que por ver vencido en la cruz del Calvario, por ver muerto y derramado esa sangre preciosa para perdonar los pecados suyos y los míos, dice que se le dio el poder sobre todo. Él tiene el poder, por eso solo Él es digno, amén, solo Él es digno de abrir esos rollos. Y ahí vamos a comparecer delante de Él. Dice la palabra del Señor. Lea Apocalipsis. Yo sé que hay muchos pastores que me están viendo, líderes ahorita, y están entendiendo. Lea Apocalipsis. Dice la palabra del Señor. Usamando rabasai kanda. Oh rebei sekendo. Amén. Dice la palabra del Señor que ahí comparecerán los muertos grandes y pequeños delante de Él. Usted ha estado en una corte. Yo sí ya estuve en una corte. En 2 cortes creo que he estado. Usted está delante del juez. Delante de un juez humano. Dice la palabra del Señor que cuando usted comparezca delante de Jesús, los muertos grandes y pequeños estarán delante de Él. Y Él dice que va a abrir esos rollos. Y ahí estará su nombre escrito. Yo ahora en esta tarde yo le digo, si su nombre, asegúrese que su nombre esté escrito ahí en ese libro. Por favor, medite en este mensaje que está escuchando ahora. Por favor, asegúrese que su nombre esté escrito. Porque cuando usted esté enfrente ahí de Jesucristo,
cuando usted esté enfrente de ese que tiene el poder solamente para abrir esos rollos, Él solamente tiene el poder, entonces que ese nombre suyo esté escrito allí. Amén. Continuamos, dice la palabra en Romanos 5:32, y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente todas las cosas que nosotros le pedimos? En esta tarde usted dígale: Señor, yo me reconcilio contigo, yo renuevo votos porque el Señor me está hablando en esta tarde. El Señor me está diciendo que me ponga cuentas. Romanos también, y no tengo la escritura, dice que nos pongamos a cuentas con Él. Dice que si los pecados fueren negros como el carmesí, Él los volverá, dice, como blanca lana, y nos cambiará a nosotros. Amén. Punto número 3, la promesa de Jesús. Dice, puse la deidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta es la deidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puse 3, anumérelos, un número profético, 1, 2, 3. Puse el Padre envía, el Hijo cumple y el Espíritu Santo instruye. Amén. El Padre envía, el Hijo cumple, porque Él cumplió a cabalidad todo, pero el Espíritu Santo instruye. Amén. Jesús vino, nació en Belén, creció en Nazaret. Por eso Él se llama Jesús de Nazaret. Amén. Porque Él nació en Belén, pero Él se creció en Nazaret. Es por eso que el tema de hoy es Jesús de Nazaret, que era también el nazareo. O sea, Él vivió, creció en Nazaret, pero también era nazareo. ¿Qué significa la palabra nazareo? Significa consagrado para Dios, apartado. Amén. Consagrado para Dios y apartado significa la palabra nazareo. Y los profetas profetizaron en el Antiguo Testamento. Y usted ve, y uno que usted ya ha escuchado muchos mensajes, fue verdad, Sansón. Dice que Sansón hizo voto nazareo. Sus padres, dice que antes los padres hacían voto nazareo para los hijos, y los hijos tenían que consagrarse a Dios, tenían que apartarse. Y una de las entidades que cobraba el nazareo era que se dejaban crecer su cabello, no tomaban vino, no tomaban sidra y estaban apartados para Dios. También Samuel dice que se apartó para Dios como nazareo. También Sansón, muchos se apartaron como nazareo, pero vino uno de la raíz del tronco de Isaí para cumplir el propósito de Dios y trae la promesa para nosotros. Amén, trae esa promesa. Dice que Juan 14:3, Jesús dijo: me voy e iré a preparar lugar para vosotros. Otra versión dice así: me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. El Señor en esta tarde nos está diciendo que la promesa de Jesús, el Padre envía, el Hijo cumple y el Espíritu Santo instruye. Porque si no, no estuviera ahorita predicando. Hemos pasado un día bien fuerte este día de hoy. Han venido muchas luchas, han venido muchas cosas a nuestra vida. Pero si no fuera por la instrucción y por la ayuda y por la intervención del Espíritu Santo, su sierva no estuviera ahora aquí predicando este mensaje, Jesús de Nazaret. Amén, no estuviera. ¿Sabe por qué? Porque yo me hubiera dejado guiar por mis emociones, por todo lo que pasé. He dicho, no, yo me acuesto, yo descanso, me tomo un té, pero yo dije, en tu nombre, Señor. Filipenses 4:13 es un texto que yo lo tomo. Cada que yo estoy pasando por dificultad, yo lo di y le digo, Señor, todo lo puedo en Cristo porque tú me fortaleces. Todo lo puedo en Cristo porque tú me fortaleces. Amén.
El Señor, en esta tarde quiero dejarte esta promesa de Jesús. ¿Cuál es la promesa de Jesús? El Espíritu Santo. El Padre envía, el Hijo cumple, pero el Espíritu Santo fue dejado. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? Para terminar, ¿dónde habita el Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor, también Pablo nos dice a nosotros: mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. He aquí las cosas viejas pasaron, son hechas nuevas. Amén. He aquí las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Amén. Amén. Han pasado las cosas viejas. Nos ha hecho nuevas criaturas el Señor. Nos ha hecho nuevas criaturas. Y nosotros tenemos al Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Allí habita el Espíritu Santo. Para concluir, Mateo 28:20. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, dijo él, hasta el fin del mundo. Les aseguro, no dijo él, no puede ser de que yo voy a estar con ustedes o que es posible de que yo le pida al Padre. No, él antes de irse, dice la palabra del Señor, que él dijo: yo me voy, pero le pediré a mi Padre. Por eso quiero que entienda Jesucristo de Nazaret, el tema de hoy. Yo me iré, pero le pediré al Padre que envíe por vosotros, para vosotros el Consolador, que envíe para vosotros, porque esas son unas palabras que usaban los judíos, siempre hablaban de vosotros. Amén. Usted sabe el idioma judío. Para nosotros, en un idioma de nosotros, para nosotros, dejó el Espíritu Santo. ¿Dónde es la habitación del Espíritu Santo? En el corazón tuyo y en el mío. Si tú ya aceptaste a Cristo Jesús como tu suficiente y único, suficiente Salvador, que ha perdonado tus pecados, el Espíritu Santo quitó ese espíritu que había viejo en ti y depositó un espíritu nuevo. Pero también el Espíritu Santo empieza a instruirte. Amén. Y te digo en esta tarde, el Señor está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y si este mensaje tocó su corazón, tocó su mente y lo hizo entender que Jesús vino en carne, padeció en carne, entregó su vida en la cruz del Calvario, derramó esa sangre preciosa en la cruz del Calvario para perdonar los pecados suyos y los míos. Yo le pido en esta hora que usted repita conmigo y diga: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que he transgredido, que he hecho cosas desagradables delante de su presencia. Y en esta hora, Señor Jesús, yo le pido que perdone mis pecados. Por favor, perdone mis pecados, Señor. Yo sé que son muchos, pero usted los puede perdonar ahora, mis pecados. Y yo por fe, yo recibo ese perdón de pecados. Y esa sangre que usted derramó en la cruz del Calvario me limpia mis pecados ahora. Y yo levanto mi mano y yo le acepto como mi único y suficiente Salvador personal de mi vida. Por favor, yo le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y otórgueme de su Santo Espíritu. Si usted hizo esta oración por primera vez, bienvenido a la familia de Cristo. Que Dios me le bendiga. Siga leyendo la palabra, siga escudriñando la palabra y que Dios me le bendiga grandemente. Una vez más, somos de aquí de Iglesia de Cristo, caminando en fe en la ciudad de Arlington, Texas. Pastor Ricardo, su servidora, pastora Iracema López. Y si usted siente que este mensaje puede ser de bendición para otros, dele compartir, por favor, comparta con otros esta bendición que el Señor nos ha permitido compartir en esta tarde. Y si usted todavía no tiene un lugar donde congregarse, por favor, nosotros ya estamos disponibles para las personas que viven aquí alrededor de Arlington, Texas, recibirle. Tenemos los servicios los días domingos a las 3 de la tarde y los días martes a las 7 de la tarde, tiempo de oración. Aquí estamos y sean todos bienvenidos. Y si usted ya tiene un lugar donde congregarse, por favor apoye a sus pastores. Apoye a sus pastores y manténgase en una esfera de servicio y el Señor le bendecirá grandemente. Amén. Que Dios me les bendiga y que Dios
me les prospere. Bendiciones. Amén. Amén. Bendiciones.